Bueno, hermanos, quiero hacer un pequeño resumen del último servicio que hablamos sobre la fe. Ya tenemos un tiempo que no nos veíamos por el último fin de semana del seminario. Pero vamos a hacer un resumen, solo voy a, como introducción, a dar un resumen de la fe parte 2 que vimos hace 15 días, para conectarlo con la siguiente parte. Bueno, hermanos, solo como un recordatorio para refrescar las verdades, siempre hablando de la fe, ¿verdad? Algo que es sumamente importante, hermanos, en el tema de la fe. Y miren, hablar de la fe es complejo, pero es precioso, porque es como ir a una tierra nueva. Cuando vamos por un lugar paseando y vemos cosas nuevas, es agradable, es ver una montaña, ver un lago, ver el mar, etcétera. Y mientras vamos estudiando la fe, hermanos, vamos a ir viendo en las escrituras cosas que son cosas que van a maravillar nuestro corazón. Y algo que vimos en el servicio pasado, hermanos, es que algo clave en el tema de la fe es que debemos de tener claro cuál es el objeto y sujeto de la fe. El Señor no quiere solo que tengamos fe, sino que tengamos fe en Dios. ¿Recuerdan el pasaje de la higuera maldecida? Cuando Pedro se sorprende y dice: Señor, se secó, la maldijiste y se secó. El Señor le dice: tened fe en Dios. La clave de la fe, hermanos, no es forzarnos a tener fe, sino tener fe en Dios. Él es el objeto y sujeto de la fe. Por eso Hebreos nos dice: puestos los ojos, ¿en dónde, hermanos? En Jesús, no en nuestra fe, en Jesús, porque Él es el objeto central de la fe. Y algo que vimos, hermanos, y esto también hay que tener cuidado, algo que vimos también es que la oración de fe está relacionada a nuestro trato a otros. ¿Recuerdan? Cuando el Señor dijo, hablando de la oración de fe: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si no estamos bien con otros, va a ser difícil que oremos con una oración de fe. Va a ser un estorbo. El origen de la fe, vimos el origen de la fe, hermanos. ¿De dónde viene la fe? La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, que vimos hace unas semanas: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, es externa, es algo que recibimos. La fe viene por el oír. Fíjense, hermanos, tocamos una cita de Pedro, pero en la Biblia de las Américas. Pedro dice: a los que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice que la fe se recibe. Y miren, ¿cuánto se sabe en este verso? Tiene que ver con la fe salvadora. Dice Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego nos dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don, hermanos? Un regalo. Entonces la fe salvadora, hermanos, no es de que la persona diga: bueno, yo voy a decidir ser salvo. Yo no he decidido, pero hoy decido ser salvo. A veces un error doctrinal, hermanos, es que decimos: es que hubo muchas decisiones por Cristo. Sí, es cierto, involucra una acción humana, pero en realidad el que produce ese deseo de conversión es Dios. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios es el que da el nuevo nacimiento. Entonces se recibe. Por eso la fe es externa. La fe viene por el oír. Y cuando analizamos, hermanos, esa frase de Romanos, que la fe viene por el oír una palabra de Dios, en el griego, hermanos, la palabra que viene ahí en Romanos 10:17 por la palabra de Dios, en el griego es rema.
Y podríamos decirlo que la fe viene por el oír, una expresión de Cristo. Cuando el Señor nos habla, produce fe. De hecho, hermanos, en las definiciones griegas, una traducción que le dan al rema es que es cuando Dios habla algo al creyente personalmente, y entonces el creyente tiene dentro de su interior como una semilla que engendra esa fe. Pero tiene que ver con eso. Pero hoy quiero ver con ustedes, hermanos, cómo opera la fe. Y vamos a ver algunas claves. Pero hablar de la fe, hermanos, permítanme hacer una analogía. Imaginen que la fe es un pez. La fe es un pez. No podemos hablar del pez y describirlo y su vida y cómo se mueve si ignoramos el agua. Porque el pez vive en el agua y su vida es en el agua, y él se mueve en el agua y depende del agua. Para poder entender la fe, tenemos que entender también los terrenos donde se mueve la fe, como lo es el agua al pez. ¿En qué terreno se mueve la fe, hermanos? Bueno, acompáñenme por favor a Colosenses, capítulo 1, verso 16. Vean esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses nos hace muy claro, hermanos, pero clarísimo, que no todo lo que existe es solamente aquello que se ve. Dice Colosenses que hay cosas visibles, pero también hay cosas invisibles. Es decir, hermanos, la Biblia claramente enseña que lo que podemos ver con nuestros ojos no es lo único que existe. Hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Dice también Hebreos, no lo voy a llevar ahí, hermanos, es conocido. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salud. Hebreos 11:3. Dice Hebreos, hermanos, que todo lo que existe, lo material, lo que vemos, en realidad viene de lo invisible. Esto es profundo, hermanos, hablando del mundo, de lo que es, de todo. Fíjense, hermanos, esto es tremendo. Es importante tener en cuenta esto, hermanos, para que veamos los terrenos donde la fe se mueve. Saben, hermanos, cuando ignoramos lo invisible, nos podemos meter en aprietos. Y es como, por ejemplo, las enfermedades. ¿Cuántos han visto los gérmenes? Pero existen. Por eso nos enfermamos. Las bacterias son cosas microscópicas que existen, hermanos. Miren, a nosotros nos pasó que cuando fuimos al primer seminario en Guatemala nos enfermamos, pero todos, creo que mi esposa fue la única que casi no se enfermó. Y hay una razón por la que nos enfermamos. Miren, alguien por allá estornuda y dice, ¡ay! ¿Qué creen que queda en su mano? Microbios, bacterias. Y luego viene, hermano, qué gusto verte, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y lo saluda, hermano, mucho gusto. Y luego tú, mira el hermano, no lo hemos visto, hermano, ¿cómo estás? Y así, hermanos, todos nos saludamos. Y saludamos y después, hermano, una papita.
Ay, muchas gracias, hermano. Y luego, ay, no sé por qué me enfermé. Porque las cosas que no vemos nos afectan. Nos enfermamos. Y miren algo, les voy a dar un tip. Volvimos a ir al seminario. Y vimos en el primer seminario que el hermano Asael Morales, pastor Asael, andaba siempre con una botellita de desinfectante, esos en spray. Y cada rato se andaba frotando las manos y echando. Y le dije a mi esposa, vamos a hacer lo mismo. Nos compramos nuestro spray y saludábamos a todo el mundo y ya nos sentábamos para la sesión y a limpiarnos las manos. O terminábamos y ya nos íbamos y gracias el spray, sí. O vamos a comer algo y el spray a desinfectarnos las manos. Y miren, la libramos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los gérmenes nos estaban afectando. Hay cosas que son invisibles, pero que ignoramos, pero eso no quiere decir que no existan. ¿En qué ayuda, hermanos, al creyente tener en cuenta las cosas invisibles? Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios 4:17. Vea esto. 2 Corintios 4:17. Aquí está hablando Pablo de su propia vida y testimonio, experiencia en la caminata. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, ¿por qué Pablo podía soportar la tribulación? ¿Por qué Pablo podía soportar los tiempos difíciles? Porque él estaba mirando lo invisible. Hermanos, sin una revelación de lo eterno, usted y yo no vamos a poder menospreciar las cosas del mundo. El Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, todos nos vamos a ir de boca a las cosas del mundo, a menos que tengamos una revelación de las cosas eternas. Por eso a veces cuesta dejar tanto el mundo, hermanos, porque todavía no nos hemos dado cuenta de las cosas eternas. ¿Qué es el mundo, hermanos, a comparación de las cosas eternas? Una nada. Y esto tiene mucho que ver con la fe. Si creemos que hay algo mejor, hermanos, perdonen lo burdo del ejemplo. ¿Cuántos de niños vieron Chabelo? A ver, la mayoría, ¿verdad? Algunos de broma dicen que Chabelo vivía desde la época de Faraón. Ya ven que pasaban los años y cuando fueron las plagas, cuando fue lo del COVID, andaba circulando ahí un chiste que Chabelo decía, qué feo se está poniendo, no había visto algo así desde las plagas de Egipto, decía Chabelo, haciendo alusión de su longevidad, ¿verdad? Pero miren, ¿cuántos vimos Chabelo? Y verdad que ahí la gente se sacaba un premio, una bici, unos dulces, y luego Chabelo le salía con su cosa de la catafixia, ¿verdad? Que era un cuartito con una cortina. Y le decía, a ver, ¿te llevas tu bici o lo quieres cambiar por lo que hay acá? Y era una riesga, hermano, porque le podía tocar una cosa muy fea, o a lo mejor había una sala ahí, ¿recuerdan? Una recámara, y ese era todo el chiste del... Y la gente muchas veces se arriesgaba y a veces le pegaba y a veces le iba mal. Pero muchos se arriesgaban
¿Por qué? Porque sabían que podía haber algo mejor, ¿no? Saben, hermanos, así es en la vida en el Señor. No vamos a arriesgarnos en el Señor a menos que tengamos la fe de que hay algo mejor. Mire, acompáñenme por favor a Hebreos. Quiero ver un ejemplo gráfico de esto que estoy diciendo. Hebreos 11, verso 24. Hebreos 11, 24. Miren este ejemplo, hermanos. Tiene que ver con esto de lo invisible de nuestra vida, cómo afecta nuestra vida, pero obviamente tiene que ver con la fe. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense lo que dice el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué, hermanos, Moisés hizo algo tan atrevido en su vida y caminata personal con el Señor? ¿Por qué, hermanos? Miren, tal vez no estamos leyendo muy rápido, pero recuerden lo que había en juego, hermanos. Él iba a ser el siguiente candidato al trono para Egipto. Y no sé cuántos recuerdan, hermanos, algunos pasamos dormidos por la escuela, pero si ustedes recuerdan sus clases de historia, las civilizaciones más avanzadas de aquellos años eran Mesopotamia, ¿recuerdan? Y otro, ¿cuál más? Egipto. Eran las civilizaciones más avanzadas, eran potencia. Y Moisés era un candidato al trono. Por eso dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Eso qué implicaba, hermanos? No solo una cuestión familiar o una cuestión de genealogía, no. Tenía que ver con lo que implicaba, hermanos, ser un heredero al trono. Pero dice que en lugar de eso, escogió el maltrato, rechazar los deleites temporales y escogió el vituperio de Cristo. Pero vean lo que dice el verso 26 al final. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, hermanos. Estamos hablando de eso, de las cosas que no se ven. Esto es un rasgo muy importante de cómo opera la fe, hermanos. Tenemos que tener la certeza de que hay algo más que lo que vemos, que lo material. Y eso implica nuestro cambio de perspectiva del mundo. El mundo, lo material, el dinero, amigos, deleites. Hermanos, necesitamos tener una revelación de lo eterno. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Este todavía es más tremendo. Segunda de Reyes 6:15. Yo creo que si pasa algo semejante en nuestro corazón como lo que vamos a ver ahorita, va a cambiar para siempre nuestra perspectiva de la caminata. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 15. Nuevamente hablando de lo invisible, de lo visible, pero también tiene que ver con la fe. Cómo eso afecta, hermanos, la vida del creyente. Ya están ahí, Segunda Reyes 6:15, dice, hablando aquí de Eliseo y un criado de él, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo, hermanos, vio al ejército de los sirios que tenían rodeada la ciudad y se asustó y se puso en pánico y en pavor. Y claro que tenía razón. Y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Me recuerda a los apóstoles, ¿verdad? En la barca. Así llenos de temor, y ahora nos vamos a morir, estos sirios nos van a matar. Pero fíjense lo que viene adelante, verso 16. Él le dijo, o sea, Eliseo,
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjense, hermanos, el criado tenía miedo por los sirios, pero Eliseo no tenía miedo. ¿Cuál era la diferencia entre el criado y Eliseo? Ya lo vimos. Que el criado solo veía el problema, los enemigos, pero Eliseo veía los ejércitos celestiales y son malos de nosotros. ¿Cuál es el problema? Por eso él dijo: no tengas miedo, más son los que están con nosotros. Eliseo ya lo aseguraba porque él ya lo veía. Hermanos, necesitamos orar como oró Eliseo: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo invisible. Va a cambiar nuestra perspectiva de la vida, hermanos. Va a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Muchos de nuestros temores, como el criado, tiene que ver con eso. Porque solo nos vemos a nosotros y nos vemos a los enemigos. Y dejamos de nuestra vista todos los recursos celestiales. Fíjense, hablando de este tema, hermanos, de lo invisible, un ejemplo de cómo es nuestro corazón en este tema. Nos parecemos muchas veces a Tomás. Hay una frase, no sé cómo llamarlo, pero la gente tiene una frase muy asidua en la sociedad y dice: ver para creer. ¿Cuántos han escuchado eso? Ver para creer, ¿verdad? O sea, si tú le cuentas: oye, es que ahí no sé qué, ¿no? Pues hay que ver para creer. Y eso, hermanos, de ver para creer es cuando pensamos como Tomás. El Señor muere, resucita, se le aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba, ¿recuerdan? Y le dijeron: Tomás, vimos al Señor. ¿Qué dijo Tomás? Si yo no viere, ¿verdad?, al Señor y le pusiere mi dedo en la herida de sus clavos, no voy a creer. El Señor se aparece estando cerrada la puerta, dice, solo para que vean cómo va a ser los glorificados. Lo material no es barrera. Se aparece el Señor, hermanos, ahí delante de los discípulos, y está Tomás también. Y entonces Tomás, al verlo, se sorprende y el Señor le dice: mira, toca mis heridas, y ya no seas incrédulo sino creyente. Pero hay algo en ese pasaje, hermanos, que es tremendo. Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es importante, hermanos, tener la certeza de esa realidad. Pedro dice, hablando del Señor: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:8. Amamos al Señor, hermanos, aunque no lo veamos. ¿Por qué? Porque sabemos la realidad de Dios. Vamos a Juan 11:40, por favor, vaya conmigo para que vea esa cita. Es todo lo contrario a Tomás. Tomás dice: si no veo, no creo. Pero vean, aquí es lo opuesto. Jesús le dijo, hablándole a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es la teología de Dios. La teología humana es: para creer tengo que ver. La teología verdadera de Dios dice: para ver tienes que creer. Es opuesto. Nuestra carne quiere ver primero para creer,
Pero la fe dice, tienes que creer para ver. Vamos a Lucas 8:41, hermanos. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo va a operar aquí la fe. Lucas 8:41. Es el famoso pasaje de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. ¿Recuerdan que se entrelazan esas dos historias? Lucas 8:41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Hay una necesidad, hermanos, hay una niña enferma que va a morir. Jairo va a pedir ayuda, oración, esperando un milagro. Tenía la esperanza de que su hija podía sanar. Pero en eso se entrelaza lo de la mujer, recuerdan, de flujo de sangre, que interrumpe el maestro, quien me tocó, y ella se expone, esta era mi enfermedad y fui sanada. Y entre eso, hermanos, que pasa el tiempo, viene un mensajero, recuerdan, y le dice: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Hermanos, se derrumba todo lo de Jairo, se derrumban todas sus posibilidades. Vean el verso 49. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Verso 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva, sana. Fíjense, hermanos, la situación de Jairo fue, por así decirlo, de mal en peor, ¿verdad? Como les decía, cuando su hija vivía, había esperanza. Pero cuando la niña muere, ahora él solo puede aferrarse a la promesa de Jesús o a las palabras de Jesús. Hermanos, Dios va a obrar en nuestra vida y va a llevarnos a ese punto donde solo nos aferremos a Él y a sus promesas. No temas, cree solamente y serás salva. No iba a haber sanidad si no había una fe previa en esa sanidad. Romanos 12:2, no vayan ahí, no lo sabemos también de memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice que a través de la renovación de nuestra mente, Dios nos transforma. Hermanos, necesitamos una renovación de nuestra mente para poder entender, ver, comprender lo invisible, y que Dios se mueve aún en las circunstancias más difíciles, como la de Jairo. Ahora, hermanos, alguien podría preguntar: ¿pero qué hay de la razón? De la lógica. Hermanos, ¿saben que para Dios no tiene problemas con la lógica? ¿Recuerdan cuando se le sale el hierro al hacha en el tiempo de Eliseo a uno de los que estaban ahí trabajando? ¿Recuerdan? ¿Saben qué pasa cuando uno tira un fierro al agua? Flota, se hunde. ¿Pero en qué consistió el milagro de Eliseo, hermanos? Él hizo flotar el hierro, y eso es antinatural, violando las leyes de la gravitación universal, ¿verdad? La lógica es que el hierro se hunde, pero la fe hace que el hierro flote. Dios no tiene problemas con la lógica. Y miren, hermanos, quiero detenerme aquí. Quiero detenerme en esta parte, porque es muy importante que la lógica no estorbe su fe. La lógica no debe estorbar nuestra fe, hermanos.
La fe no es contraria a la razón. La fe va más allá de la razón. Un ejemplo. Moisés selecciona 12 espías y les dice: vayan y examinen la tierra. 10 regresan con un informe muy lógico: ciudades amuralladas, gigantes, no se puede. Ellos no estaban echando mentiras, hermanos. Su reporte era muy lógico. Nosotros somos de 1.50 y aquellos de 3, 4 metros. Y las ciudades amuralladas, y está difícil. Pero dos miraron lo invisible y dijeron: los comeremos como pan. Sí se puede. La fe dice: sí se puede. ¿Recuerdan al principio que yo les dije 2 frases? La incredulidad dice: ¿podrá Dios? 2 creyeron que podían conquistar la tierra. La razón decía: no se puede, pero la fe iba más allá de la razón. Hermanos, cuando empecemos a ver la vida desde esa nueva perspectiva, tú puedes tener el examen más difícil, pero si le oras a Dios y le pides la gracia, Él puede hacer que lo pases. Tú puedes estar, hermanos, esperando algo increíble y que está fuera de lógica, pero si pones tu corazón en Dios, Él puede hacerlo. Miren, cuando nos tocó visitar hace creo que 2 años, ¿cuándo fuimos a Juárez? En el 19, a Juárez, Nuevo León. Hace como 2 años. Escuchamos una historia increíble, verdadera. Una hermana le diagnosticaron cáncer. Le hicieron estudios y estaba enferma, hermanos, pero desahuciada casi. Y los estudios indicaban eso, que ella estaba muy mal. Pero empezaron a orar por ella, a orar, y empezaron a pedirle al Señor misericordia, misericordia. Y un día le hicieron estudios y su médico vio los estudios y dijo: a ver, creo que le hicieron otros estudios, no recuerdo, pero estaba limpia. Y le imprimieron los estudios y le dijeron, cuando la dieron ya de alta: mire, estos son sus estudios. Y no recuerdo exactamente las palabras de la hermana, pero el médico le dijo, para que vean cómo es su Dios. Increíble su historia, hermanos, real. Cuando alguien oye cáncer, hoy sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, pero Dios va más allá de la razón. Gracias a Dios. La lógica no detiene a Dios. Es importante ver esa perspectiva nueva, hermanos, de la vida. Quiero ver otro aspecto de la fe. Ya vimos el área donde opera la fe, que es lo invisible, pero quiero ver otro aspecto de la fe. ¿Para qué nos es dada la fe? Tal vez alguien diga: hermano, pues es que para hacer muchos milagros. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Hebreos 11, capítulo 11, verso 5 y verso 6. Amén. Fíjense, por la fe Enoc, siempre hablando de la fe, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense, una característica de la fe de Enoc es que él agradó a Dios. Verso siguiente, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es: ¿para qué nos es dada la fe? Para agradar a Dios. Dice la Escritura: Enoc fue traspuesto para no ver muerte, pero antes de que fuera arrebatado, como es el término moderno, o antes de que se fuera en el rapto, si le quieren decir, tuvo un testimonio de que agradó a Dios. Pero miren,
cómo la Escritura nos da luz. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es una cascada de eventos, hermanos. ¿Cómo podemos esperar irnos en el rapto si no estamos agradando a Dios? ¿Y cómo podemos agradar a Dios si no tenemos fe? Porque la fe nos ayuda a agradar a Dios. Para agradar a Dios, hermanos, hay dos cosas clave. Y nos dice el verso 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es la primera clave. Para agradar a Dios debemos creer que Él es real, que hay un Dios y que es muy real. Saben, hermanos, es este libro de Hebreos no fue escrito al mundo, fue escrito a los creyentes. De hecho, eran creyentes que estaban en un tiempo de persecución. Y estas palabras del escritor de Hebreo están tratando de animar a hermanos que están pasando tiempos difíciles por su fe, para que no dejen de agradar a Dios. Pero la primera clave que Él les recuerda a ellos y a nosotros es que para agradar a Dios, número 1, tenemos que creer que Él es real. Aquí, hermanos, entra una cosa que yo creo que es muy importante que corrijamos en nuestro pensamiento. Como dice Romanos, debemos transformar nuestro pensamiento. Y hay muchas mentiras respecto a cómo es la realidad de Dios o cómo es que Dios está con el creyente. Hoy en día se enseña mucho que cuando Dios está con el creyente o el creyente camina con Dios, todo marcha sobre ruedas. Se te acaban las deudas, tu negocio prospera, la salud está bien y muchas cosas maravillosas porque has venido a Cristo. Esa es la teología que hoy impera. Y la teología que hoy impera dice que si Dios no está contigo, te va mal, te enfermas, no prosperas, etc. Una vez, en el libro de los Jueces, había un hombre llamado Gedeón. Y el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? La teología de Gedeón es: si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos así. Esa es la teología de Gedeón. Si Dios estuviera con nosotros, todo estaría perfecto. Ese es un problema que tenemos en nuestras mentes, hermanos, en nuestros corazones, que pensamos que si Dios está con nosotros, todo tiene que estar bien. Miren, les voy a leer un verso. Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc había orado y no había respuesta. Entonces, ¿cuál es la lógica de eso? Si oro y no hay respuesta, quiere decir que Dios no está conmigo. Si busco a Dios y todo me va mal, quiere decir que algo está mal en mí y Dios está disgustado conmigo. Él no camina conmigo, porque si no, todo iría bien. Vea conmigo Hebreos 11:35. 11:34, hermanos. Hebreos 11:34. Quiero que vea usted cómo es que pensaban los héroes de fe respecto a sus caminatas, a sus situaciones personales, hablando de que si Dios está o no con nosotros. Hebreos 11:34. Desde el 33 voy a leer, hermanos. Que por fe conquistaron reinos,
Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, etc. Según aquí Hebreos 11:34, por la fe, hubo hermanos que escaparon de la espada, evitaron filo de espada. Pero vea lo que dice en el 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Solo compare la palabra espada en los dos versículos. Una está ligada a hermanos victoriosos, ¿verdad? Que evitaron filo de espada. Pero en el verso 37, también eran héroes de fe. Por esa misma fe, ellos fueron muertos a filo de espada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la misma fe que permitió que algunos escaparan de la espada, permitió que otros murieran a espada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿De qué nos habla? Que Dios puede estar con nosotros y pueden ocurrir cosas opuestas, o prosperidad, o necesidad, o salud o enfermedad, pero esa no es la condicionante de que Dios está con nosotros. Y tenemos que tener esa fe renovada para creer eso. Si me enfermo, Dios está conmigo. Si estoy sano, Dios está conmigo. Si prospero, Dios está conmigo. Y si vengo a la bancarrota, Dios está conmigo y Él por algo lo está permitiendo. Cuando permitimos que esa verdad entre en nuestro corazón y veamos la vida con esos ojos de fe, vamos a ser, hermanos, fuertes en la caminata. Porque cuando pensamos que solo Dios está con nosotros cuando todo va bien, viene un mosquito y nos pica. Ya me voy a ir de la iglesia. Voy a abandonar el camino del Señor. Porque mire esta cosita que me afectó. Necesitamos la renovación de nuestra mente, hermanos, para no por cualquier cosa cambiar al Señor. Es importante que podamos agradar al Señor creyendo que Él es real. Pero miren, hay otro punto que leímos en Hebreos, que Él es galardonador. Esa es la segunda cosa para agradarle, que Él es real, pero también que Él es galardonador. Y ya voy a terminar con esta última parte. La fe que agrada a Dios, hermanos, cree que siempre vale la pena agradar a Dios sin importar lo que venga. ¿Saben? En una ocasión, Pedro le dijo esto al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Voy a volver a leer una frase que leí ahorita. La fe que agrada a Dios cree que siempre vale la pena agradar a Dios sin importar lo que venga. Hermanos, cuando Dios nos demanda algo, tengan por seguro que nos conviene. Pedro hizo esta gran pregunta: Señor, lo dejamos todito por ti, todito. Y el Señor dice: van a recibir 100 veces más. Por supuesto, va a haber persecuciones, pero vale la pena hacer trueques con el Señor, ¿no? Fíjense, hermanos, cuando yo veo mi vida hacia atrás, cada vez que puse algo en el altar, no me arrepiento de haberlo hecho. Por supuesto, en el momento hubo duda, hubo miedo, incertidumbre. Yo recuerdo cuando el Señor me puso en mi corazón que debía de salir de la universidad. Ya me faltaban poquitos semestres para terminar y yo estaba, ¿y si me equivoco? ¿Y si no es del Señor?
y orando y pidiendo consejo. Y sentía que era más que sí que no. Y era una incertidumbre, hermanos. Se venía abajo todo mi plan de vida. Todo muchacho casadero tiene su plan de vida. Saco mi carrera, trabajo, gano mucho dinero, hago mi casa, me caso y soy feliz para siempre. Fin. Así tenía mi plan de vida, hermanos. Pero el Señor me pidió que pusiera en el altar mis estudios. Y cuando después de años que vi cómo el Señor me bendijo y me prosperó en el área natural, estaba muy contento y agradecido. En el tiempo, hermanos, en que queríamos ya formalizar algo, casarnos, varios jóvenes empezaron a escoger, como en el Génesis 6, para sí. Y decidimos esperar en el Señor y orar. Señor, en tu tiempo. Señor, escoge para mí. Señor, guíanos tú. Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Y orando, y orando, y orando, hermanos. Pasaba el tiempo y orando. Parecía que no había nada a la vista. Hasta que el Señor lo hizo. Y me casé con mi esposa, hermanos, por un milagro de Dios. Pero siempre, hermanos, es buen trueque darle al Señor lo que Él demanda. Siempre es mucha bendición. Quiero que vean algo conmigo, hermanos. En Génesis 15:1, y con este voy a terminar. Estamos viendo de que el segundo punto para agradar a Dios es saber que Él es galardonador, ¿verdad? Y hermanos, siempre tengan en cuenta esto. Él es recompensador de los que le buscan. Tenemos que tener esa fe correcta. O sea, no vamos a hacer algo y decir, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues ya se perdió, ya se lo di a Dios. No, hermano, no se pierde. Lo que le damos a Dios, ya sea en nuestra vida o en material, no se pierde. Él hace buenos trueques, hermanos. Nos bendice mucho. Pero quiero mostrarles algo mucho más precioso que tiene que ver con que Él es galardonador en Génesis 15:1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, ¿cuál era el galardón? ¿Cuál era el galardón que le iba a ser dado a Abraham? ¿Por qué el Señor le dijo: tu recompensa, tu galardón va a ser sobremanera? ¿Se dan cuenta de esa frase? Sobremanera grande. Para usted, ¿qué sería un premio grande? A ver, piense para usted qué sería un premio grande. Algunos dirían: mi casota, 3 pisos, alberca. Algunos pensarían eso. Algún varón: el Mustang, el del año, 8 cilindros, que ruja. Y así, hermanos, cada quien tenemos nuestros sueños, ¿no? ¿Saben que el Señor le dio a Abraham la vislumbre de un galardón? Y le dijo desde Génesis 2: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y etcétera, te daré la tierra de Canaán. La recompensa para Abraham, hermanos, de abandonar su tierra es que iba a tener otra tierra, Canaán. Pero ¿saben qué? En el viaje, en el peregrinaje, Abraham se dio cuenta que había otra cosa mejor que Canaán. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Así dice Hebreos. O sea, la tierra llegó a ser secundaria. Y ahora entiendo algo, hermanos. Por eso cuando Lot dice:
que quiere la tierra más fructífera para sus ganados, Abraham le dice: si tú quieres la izquierda, yo me voy a la derecha, si quieres la derecha, yo me voy a la izquierda. ¿Por qué Abraham le deja tan fácil escoger a Lot? Porque la tierra era lo de menos. ¿Cuál era lo que descubrió Abraham, hermanos? Que era el galardón más grande, más que la tierra de Canaán. ¿Alguien tiene una idea? Dios mismo. Dios mismo, hermanos. Tu galardón será sobremanera grande. El galardón más grande, hermanos, es Dios. Y un rasgo precioso a donde Dios quiere llevarnos es a la fe que agrada a Dios, que dice que amar a Dios y creer en Él es mejor que sus regalos. Esa es la fe más preciosa que puede haber. Por eso los héroes de fe estaban dispuestos a morir a espada, etcétera, porque creían que Dios era un galardón más grande, su reino, donde Él está, estar con Él. Yo no sé cuántos han visto todas las historias de Antorchas de la Fe. Yo soy fan, los veo seguido con mis hijos. Hay un hombre, se me fue el apellido. Abraham, ¿cuál es el apellido del hermano que fue misionero a Corea? Jermaine Thomas. Bueno, este hermano, no sé cuántos han visto esa historia, pero es muy linda. Va a Corea para regalar Biblias, y hay una guerra, a los que la han visto. Corea con un barco inglés. Él se queda, hermanos, todos los ingleses prácticamente mueren ahí en esa batalla, pero él se queda regalando Biblias, y lo último que pasa es que le cortan la cabeza, lo matan a espada, regalando su última Biblia. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué alguien, pudiendo estar allá en su país, con su familia, haciendo su vida, haciendo negocios, por qué va y da su vida por el Evangelio? ¿Por qué hace algo así? Porque cree que hay algo mejor. Yo cuando veo eso, hermanos, cuando veo esa situación, yo me pregunto, hermanos, ¿cómo serán recibidos ese tipo de personas? ¿Cómo entran a la gloria, hermanos, ese tipo de personas? Y miren, no sé usted, pero yo cuando veo con mis hijos, aún en dibujos animados, esa valentía, ¿saben qué piensa mi corazón? Que yo pueda sufrir algo por ti, porque es un galardón más para ese tipo de entrega. Es más importante, hermanos, agradarlo a Él que cualquier cosa aquí en el mundo natural. Pero ¿cómo se logra eso, hermanos? Teniendo una renovación de nuestro entendimiento, viendo al invisible. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo quiero orar, hermanos, por ustedes. Una oración especial como la que oró Eliseo por su siervo. Señor, abre sus ojos. Yo quiero orar que el Señor le dé a usted, a su familia, un nuevo entendimiento de los caminos de Dios, de la realidad de lo invisible. Vamos a pedirle a los músicos que nos ayuden tocando este coro "Cuán dulce es fiar en Cristo". Y mientras ellos toquen, oremos, hermanos. Y yo quiero orar, y desde ahí del lugar donde está mi esposa, yo quiero pedirle que me ayude a orar por ustedes, para que el Señor nos dé una renovación de nuestro entendimiento y que podamos apreciar las cosas eternas como Pablo, que podamos apreciar las cosas eternas, hermanos, como los héroes de la fe. Eso nos va a ayudar a despreciar el mundo y a escoger por Cristo. Pero necesitamos que Dios haga una obra espiritual para ver el mundo de Dios. Amén. Padre amado, en esta hora, Señor, a la luz de esta palabra y de una realidad, Señor, que es muy cierta,
sobre la eternidad, sobre el reino celestial, sobre la patria celestial, sobre los galardones eternos que dice tu palabra que habrá para el justo. Yo te pido, Señor, yo te pido que abras nuestros ojos para que podamos ver el mundo de Dios, que podamos ver al invisible. Yo te pido por cada hermano que pueda ver más allá de lo material, para que así como trabajamos en lo natural, podamos trabajar, Señor, en lo espiritual. Yo te pido por cada mamá, Señor, para que así como alimenta a la familia con lo natural, tenga una carga de alimentar con lo espiritual a los que están a su cargo, a sus pequeños. Yo te pido, Señor, que nos des una visión nueva. Renueva, por favor, nuestra mente. Señor, te pido por nuestros jóvenes, para que ellos se sostengan viendo al invisible y vean que es mejor esperar en ti, porque tú eres galardonador. Tú vas a recompensar a cada joven, a cada jovencito que escoja por ti. Señor, ayúdales para que no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque siempre, Señor, será mejor escoger por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos ojos para ver lo eterno, Señor. En Cristo Jesús. Amén.